Hola chicos, buenas tardes, noches, días, cuando donde sea que me estén viendo. El día de hoy vamos a continuar con el tema de las propiedades mecánicas de los materiales cerámicos y vamos a hablar sobre la fragilidad. Así que sin más por el momento, pasemos al iPad para empezar a ver este tema y después hacer algunos ejercicios. Bien, entonces vamos a hablar sobre la fragilidad. Esto lo vamos a hacer porque los cerámicos son materiales frágiles. ¿Sí? Pero bien, para poder entender este concepto de la fragilidad, necesitamos, por ejemplo, dibujar una gráfica que ustedes ya están muy acostumbrados, ya conocen. Se las voy a poner aquí. Se las presentaron cuando llevaron ciencia de materiales, por ejemplo. Un poquito más bonita. Que es la curva esfuerzo contra deformación. Aquí la tenemos. Esfuerzo contra deformación. Y la primera que vieron, que ya conocieron en sus materias de, por ejemplo, metalurgia física, fue esta misma, esta mera. Aquí, donde tenemos una parte lineal y después tenemos una parte curvita aquí y un tachecito acá. Les habían dicho que la gráfica se puede dividir en dos partes. Una primera parte que se le va a conocer como zona elástica y una zona después que se le va a conocer como zona plástica. Si nosotros deformamos el material, dentro de la zona elástica, este va a poder regresar a su forma original. Pero si el material se deforma dentro de la zona plástica, este ya no va a poder regresar a su forma original y se va a quedar como en el estado que estaba después de la deformación plástica, ¿sí? Esto que ven aquí es característico de un metal. Entonces vamos a ponerle aquí puntito negro, metal. Y entonces, les habían dicho que los materiales metálicos son dúctiles, ¿sí? Porque se pueden deformar plásticamente y pueden, por ejemplo, si hace un proceso de laminado, que es un proceso para deformar plásticamente el material, pues pueden hacer una barra mucho más delgadita, ¿sí? Otra forma de ver la ductilidad del material es cuando ustedes hacen la tracción, una prueba de tracción a este mismo material. Vamos a suponer que las líneas punteadas que estoy dibujando ahora es el diámetro inicial de una probeta, ¿sí? Cuando ustedes están empezando a deformar y pasan el límite elástico que es esta zona, lo que van a empezar a ver sobre su probeta es de que se va a empezar a formar un cuello de botella. ¿Qué quiere decir esto? De que el área transversal de la probeta se va a empezar a reducir. Entonces, entre más tensen, más traccionen el material, pues bueno, va a llegar a un esfuerzo máximo y de ahí la fuerza va a empezar a decaer, porque el material ya empezó a ceder a la fuerza, ¿sí? Cuando llegan a este otro tachecito, a este otro que es el esfuerzo último, o el esfuerzo a la fractura, pues bueno, esto, pelas, se rompe, ¿no? Y se van a ver así como que muy rasposo, muy rugoso, que pues se debió al desprendimiento del material. Entonces ese desprendimiento va a provocar, pues bueno, pues ustedes van a poder ver diferentes tipos de planos, donde se vieron las zonas donde se rompió el material, donde falló, ¿sí? Pero este cuello de botella que se genera cuando se está traccionando se debe a la ductilidad del material. Ustedes van a ver, dentro de poco, otro tipo de material, donde este se va a deformar un poco más elásticamente, ¿sí? Aquí. Y después va a tener una zona plástica muy larga. Una zona plástica muy larga. Esa curva ingenieril es la de los polímeros. Polímeros. ¿Vale? Se puede deformar mucho más elásticamente, pero también mucho más plásticamente. ¿Sí? Si nosotros lo convertimos, por ejemplo, a un
ejemplo como el de los metales y la probeta, cuando se le hace la prueba de tracción, el cuello de botella va a ser muchísimo más largo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque permite, debido a su ductilidad, que se deforme mucho más plásticamente. Pero, de todos modos, va a llegar un momento en el que pelas se va a romper de nuevo. Y vamos a tener los cortes. Pero, ¿qué sucede con los cerámicos? Con los cerámicos que voy a poner de color naranja van a tener un comportamiento como este. Esto quiere decir de que va a soportar grandes esfuerzos, un poco más allá, un poco más altos que lo de los metales, pero no se va a poder deformar mucho. Si se dan cuenta, fíjense dónde está el límite elástico en esta gráfica, a comparación del metal o del plástico, ¿sí? O sea, tantito se deforma, ya, se rompe. ¿Por qué? Porque su zona plástica es diminuta, casi no tienen, es muy poquita. Entonces, generalmente, si un cerámico se trabaja cerca del límite elástico, se está trabajando para que se fracture, básicamente. ¿Sí? Esto hace que los cerámicos no sean dúctiles. Los cerámicos no son dúctiles. Son frágiles. Y no se permite o no hay deformación plástica. Es muy poca, ¿vale? Pero no todo es negativo. Sacrifico la ductilidad, pero tengo fragilidad y también aumento en dureza. ¿Sí? Los materiales cerámicos son extremadamente duros. Y esto se debe a que una puede ser por su método de fabricación y la otra es debido a esto, al comportamiento mecánico que tienen cuando se ve en la curva de esfuerzo contra deformación. Entonces, pues bueno, hay muchas formas en las que se puede estudiar la fractura de los cerámicos, pero vamos a ver solamente dos casos, dos propiedades relacionadas a la fractura frágil de estos materiales. Y la primera va a ser la tenacidad a la fractura. Tenacidad a la fractura. Y la tenacidad a la fractura se puede definir, o bueno, mejor dicho, mide la capacidad del material con defectos, ¿sí?, de resistir las fuerzas que se apliquen sin causar una fractura. En español, esto quiere decir que si yo tengo un material con una grieta, la tenacidad a la fractura me va a decir cuánto va a poder soportar ese material con esa grieta. Me va a decir un valor numérico que si ese valor se supera, ya estaríamos en riesgo de que el material se fracture y falle. ¿Sí? La definición ya la escribí, aquí la tienen, y esta propiedad se va a calcular con el siguiente modelo. Kc, que es la tenacidad a la fractura, que va a ser multiplicada por un factor numérico. La geometría, está implicada la geometría de la grieta, el esfuerzo a la fractura del material, y sus unidades van a ser megapascales por raíz de metros. ¿Sí? Les decía que esto, pues, es la tenacidad a la fractura, ¿vale? Y lo que es un factor numérico. Es un factor numérico que relaciona las dimensiones de la grieta y a la pieza de la grieta, que contiene la grieta. Generalmente para esto se asume
que la pieza es infinitamente larga y ancha. El siguiente valor que tenemos aquí, pues bueno, la dimensión de la grieta. Dimensión de la grieta. Y por último, este es una propiedad del material, que es el esfuerzo de la fractura. Es un valor que se puede calcular experimentalmente o también ya viene ese valor cuando se compra. Viene tal vez como resistencia mecánica, ¿sí? Dentro de las hojas de datos del material. Bien, entonces tenemos esos datos, ¿sí? Tenemos que hablar un poquito también de las grietas. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes tipos de grietas. En realidad solamente son dos. Vamos a suponer que este rectángulo es mi trozo de cerámico, al cual les había dicho que se considera infinitamente largo para poder calcular el valor de Y, y se le está sometiendo a este estado de cargas, ¿sí? O sea, tracción, y se va a generar primero, o se pueden generar, una grieta de este tipo, aquí, sobre la superficie hacia adentro, y a eso se le conoce como grieta de borde. Es una grieta que está sobre el borde de la pieza. Y mide A. Cabe considerar que este tamaño es B. ¿Sí? Aquí corrijo, solamente es infinitamente largo. ¿Vale? Después se tiene este otro tipo de grieta que mide 2A y se le conoce como grieta interna. Entonces, para poder determinar el valor de Y, hay unas tablas que van a estar en el Teams que van a relacionar el tamaño de la grieta y el ancho de la placa para obtener un factor Y. Entonces ya aquí te dan unos valores del valor de la relación A entre B, por ejemplo 0.074, con un valor de Y de 1. ¿Sí? Y así tienes varios valores. Si no están dentro de la tabla, basta con que se interpole y ya. ¿Sí? Existe una tabla para cada tipo de grieta. ¿Sí? O sea, van a tener una tabla para grietas de borde y una tabla para grietas internas. Entonces, cabe resaltar también que este cálculo se considera solamente en los alrededores de la grieta. ¿Por qué? Porque ahí es donde es como un concentrador de esfuerzos. Ahí es donde seguramente va a ocurrir la fractura. Se va a propagar la grieta y ya. ¿Vale? Por eso se hace en esos alrededores. Otro factor, otra propiedad que se puede estudiar aquí va muy relacionado a este. Y es el módulo de ruptura. Módulo de ruptura o resistencia a la fractura. El módulo de la ruptura, pues es simplemente la tensión máxima que una muestra de cerámico puede soportar cuando está en una prueba de flexión de 3 puntos. ¿Sí? Estas muestras cerámicas pueden ser tanto tubulares o prismáticas, de sección transversal circular o rectangular. Les dibujo esto para que puedan ustedes ver bien qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que se tiene esta muestra, cuya sección, pues bueno, puede ser de dos tipos, ya les dije. Puede ser rectangular o puede ser circular, ¿vale? Si es rectangular, las dimensiones, el largo, se le representa con la letra B y el ancho con la letra D.
Y si es circular, el parámetro que nos importa es el radio de la sección transversal. ¿Sí? En fin. Cuando tenemos ya nuestra muestra y va a estar apoyada aquí en 2 puntos, separadas por una distancia L, así. Y justo a la mitad, o sea, aquí tenemos L medios y L medios. Y justo a la mitad va aquí a haber un identador, que generalmente es más duro que la misma muestra. Por lo regular, como al menos aquí estamos hablando de cerámicos, que son materiales extremadamente duros, se le aplica una fuerza con un identador de diamante. ¿Sí? Entonces se le va a aplicar una fuerza y lo que va a pasar es que el identador va a bajar. ¿Sí? El identador va a bajar y va a flexionar al material justo por la mitad, provocando que pase algo como esto. Ahí está. Bueno, más o menos. ¿Sí? Entonces, se le va a aplicar esta fuerza hasta que se fracture el material. ¿Sí? Hasta que se rompa. El esfuerzo cuando se rompe pues es el esfuerzo a la fractura. ¿Sí? ¿Cómo calculamos esto? Pues bueno, va a depender, el cálculo va a depender mucho del tipo de sección transversal. Si la muestra tiene una sección transversal rectangular, entonces los métodos de cálculo son los siguientes. Primero necesitamos el momento flector, que implica la carga y las dimensiones la separación que hay entre los 2 puntos de apoyo. Se tiene también el momento de inercia de la probeta. En este caso, como es rectangular, pues bueno, ese es el modelito para calcularlo. Y finalmente, teniendo esos 2 datos, calculamos así módulo de ruptura. ¿Sí? Ahora bien, si la sección transversal es circular, pues hacemos exactamente lo mismo. Tenemos esto aquí. Después tenemos el momento en función del radio y calculamos esto aquí. ¿Vale? Esto se hace experimentalmente, claro. Y para hacer el experimento, pues se necesitan algunos parámetros. ¿Sí? Que el principal parámetro es la fuerza, que generalmente varía desde los 7.5 kilonewtons a los 10 kilonewtons. ¿Sí? Y la velocidad a la que va a bajar la fuerza. Y esa velocidad, dependiendo de la norma y el material que se esté viendo, puede variar desde los 0.5 milímetros por minuto a el milímetro por minuto. Así es como calculamos el módulo de ruptura. Y, por ejemplo, si nosotros queremos conocer la tenacidad a la fractura y no tenemos este dato, pues se puede hacer un experimento de este tipo para poder obtener este esfuerzo y ya poder hacer lo otro. Así que, por el momento es todo. Vamos al siguiente video para resolver 2 ejercicios donde se relacionen estos 2 conceptos. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en el siguiente. Bye.